Saludos y bendiciones para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. Es un privilegio estar de nuevo con vosotros para compartir la palabra, ese alimento espiritual que nos da vida. Bien, pues el tema de hoy lo he titulado Dios corrige, pero sigue amando. Y quiero hacer esta meditación sobre unos versículos que están en el libro de Sofonías, capítulo 3, y en los versículos 4 y 5. Dice así: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, y el Señor en medio de ella es justo, no habrá iniquidad. No quisieron recibir corrección. Hay pasajes en la Biblia que parecen un trueno en medio del silencio, palabras que no acarician primero, sino que despiertan, nos hacen despertar. Y este texto del profeta Sofonías es exactamente eso, la voz de Dios llamando a un pueblo que había perdido el temor, había perdido la sensibilidad y la obediencia. El Señor mira a Jerusalén y describe su gran tragedia espiritual. No habla primero de enemigos externos, ni de crisis económicas, ni de pobreza material. Habla de corrupción espiritual dentro del mismo pueblo de Dios. Y eso es lo más peligroso, cuando el problema no viene de afuera, sino que nace en el corazón. Y esto es una religión sin quebranto. El Señor dice, sus profetas son livianos, eran hombres superficiales, tenían palabra, pero no tenían peso espiritual. Hablaban, pero no lloraban por el pecado. Predicaban, pero no tenían carga de Dios. Hay una liviandad que destruye la vida espiritual. Cuando todo se vuelve entretenimiento, costumbre o apariencia, el alma comienza a endurecerse. Hoy también existe el peligro de buscar mensajes que emocionen, pero que no transforman. Mensajes que hacen sentirse bien, pero que no confrontan el pecado ni llaman al arrepentimiento. Un profeta liviano calma heridas, pero Dios quiere sanar profundamente. El texto continúa diciendo, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Aquellos que debían cuidar lo santo lo estaban contaminando. El problema nunca fue solamente el edificio, el problema era el corazón. El santuario estaba contaminado porque los que ministraban tenían el corazón contaminado. Dios nunca ha buscado solamente actividad religiosa, Él busca limpieza interior. Y en contraste, tenemos aquí un contraste. Dios permanece justo y es fiel en su amor. Y en medio de tanta corrupción aparece una de las frases más hermosas de este pasaje. El Señor en medio de ella es justo. Aunque el hombre falle, Dios sigue siendo santo. Aunque la Iglesia decepcione, Cristo sigue siendo perfecto. Aunque algunos traicionan el ministerio, el Señor continúa siendo fiel. El pecado del ser humano no cambia el carácter de Dios. El Señor sigue hablando, el Señor sigue amaneciendo con misericordia, el Señor sigue mostrando su verdad, el Señor sigue corrigiendo y disciplinando. Dice el texto, cada mañana saca a luz su juicio. Dios no abandona rápidamente, Él insiste, habla una y otra vez, corrige muchas veces antes de disciplinar. Cada amanecer es una misericordia nueva. Luego tenemos el peligro de acostumbrarnos a la voz de Dios. El versículo 6 muestra cómo Dios había juzgado naciones alrededor de ellos. Era una advertencia visible. Jerusalén había visto ruinas, había visto las consecuencias, había visto el juicio sobre otros pueblos y Dios esperaba que aprendieran. Dije, ciertamente me temerás, recibirás corrección. Pero aquí en este momento llega la frase más dolorosa. Pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. El corazón humano puede llegar a un estado terrible, escuchar y no cambiar. Eso es uno de los mayores peligros espirituales, acostumbrarse a la voz de Dios, pero no obedecer. Escuchar predicaciones, leer la Biblia, sentir convicción, emoción y aún así seguir igual. La corrección divina es una expresión de su amor.
El padre corrige al hijo porque no quiere perderlo. Dios disciplina porque ama. Y dice que no quisieron recibir corrección. La tragedia no era la ignorancia, era la resistencia. No era falta de luz, era el rechazo de la luz. Hay personas que quieren promesas, pero no quieren corrección. Quieren bendición, pero no arrepentimiento. Quieren consuelo, pero no transformación. Pero el Señor no solamente quiere aliviar el dolor, sino que Él quiere cambiar su corazón. El hijo pródigo comenzó a regresar cuando volvió en sí. Mientras la persona justifique su pecado, permanecerá lejos de Dios, pero cuando acepta la corrección de Dios, comienza el camino a la restauración. Dios todavía hoy sigue hablando. Este pasaje no fue escrito solamente para Jerusalén, fue escrito también para nosotros, porque aún hoy el Señor sigue buscando un pueblo sensible, un pueblo que tiemble ante su palabra, un pueblo que no endurezca el corazón. Dios sigue hablando hoy abiertamente mediante su palabra. La predicación, la circunstancia, la disciplina, la voz del Espíritu Santo. Y es bendito, bienaventurado y bendecido el hombre que se deja corregir por Dios antes de ser quebrantado por las consecuencias. Y aquí quiero hacer una ilustración, poner un ejemplo cotidiano. Un herrero tomaba un hierro torcido y lo colocaba sobre el fuego. Luego comenzaba a golpearlo con el martillo. Alguien le preguntó, ¿cómo sabes cuando el hierro ya está listo? El herrero respondió, cuando deja de resistirse al martillo. Muchas veces Dios permite procesos, pruebas y confrontaciones, no para destruirnos, sino para formarnos. El problema no es que Dios hable fuerte, el problema es cuando el corazón ya no quiere escuchar. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, que la bendición de Dios te acompañe siempre y no te olvides, te espero en el próximo Pan de Vida.